Bienvenidos y bienvenidas absolutamente todos a la presentación del siguiente proyecto, cuyo tema es Aprendizaje basado en juegos en la enseñanza de física para estudiantes con necesidades educativas específicas, un enfoque basado en las habilidades blandas. Los autores del proyecto son Díaz Matailo, Cristian Medardo, que les habla, Caiza García, Darwin Danilo y Fonseca Herrera Edison Vladimir. Y la instructora es la PhD Yuri Rojas. Contenido de la presentación final. Muy bien, hemos dividido los autores en 7 partes. La primera son los resultados del mapa de empatía, que en realidad lo hicimos 3 mapas, ya les vamos a explicar por qué. El reto de innovación, un prototipo en sí y su elaboración, a quién va dirigido, la población, las características específicas, el prototipo como producto, simulaciones, sistemas de acompañamiento, etcétera, los resultados de aplicación a los estudiantes, el cuarto, referentes teóricos que sustentan el prototipo, quinto, implementación y evidencias, el sexto, las conclusiones y el séptimo, las recomendaciones. Tenemos el siguiente mapa de empatía, en particular Adamaris Gisela Troya Villán y Laña, de 18 años de edad, no completó sus estudios, vive en Bombo Polo y no trabaja. Está muy motivada para terminar los estudios, pero las habilidades tecnológicas son muy básicas y a veces presenta dificultades con la conexión a Internet, ¿sí? Es una estudiante de discapacidad intelectual, que es con lo que nosotros vamos a estudiar. A continuación, María Virginia Macías Domínguez, de 27 años, no completó sus estudios a la edad de 24 años, volvió a retomar luego de 3 años los mismos, vive en Bahía de Caracas y hace manualidades y bordados. Está muy motivada para terminar los estudios y sobre las habilidades tecnológicas son buenas y no presenta dificultades en su conexión a Internet. Como tercer estudiante tenemos a William Moisés Morán Polanco, de 21 años. No completó los estudios, vive en la provincia de Los Ríos y no trabaja. Está muy motivado para terminar este segundo de bachillerato y sus habilidades tecnológicas son básicas y la conexión a Internet y a las clases la realiza con su madre, que es docente. Tomen muy en cuenta todo este bagaje de situaciones que nos van a permitir en elaborar un proyecto de calidad para satisfacer el aprendizaje de la asignatura de física, que es en sí el producto clave que nosotros vamos a obtener. Muy bien, para realizar todo este trabajo, alzamos toda la data del DIAC, que es el DIAC, el documento individual de adaptación curricular. Por ejemplo, ahí tenemos a Damaris, dice la Troya, edad 18, número de hermanos 3, lugar que ocupa 1, nombre del padre, de la madre, tiene una discapacidad intelectual del 41%, una adaptación grado 3, y otros datos como la cédula y el teléfono. Es muy importante, por ejemplo, en nuestra modalidad, tener el número de cédula, porque a través de eso, obviamente a través del filtro, nosotros vamos obteniendo toda esa información. De la misma manera lo hicimos con María Virginia Macías Domínguez, número de hermanos 5, lugar que ocupa 4, tiene un 68% de discapacidad intelectual, domicilio de la Cabulla en la ciudad de Bahía de Caracas, el mismo número de cédula. Y lo mismo hicimos con el caso de William Moisés Polanco, tiene el 45% de discapacidad intelectual, vive en Ventanas, en la provincia de Los Ríos. De ahí surge, y debido obviamente al mapa de empatía, ¿qué es lo que manifestaban los estudiantes? Que cuando tenían ellos en la presencialidad, si sus docentes eran empáticos con ellos, ¿no es cierto? Y sentimos cierto tipo de kinestesia eh, que no la podemos tratar a la virtualidad, pero ahí está nuestro reto, es decir, ¿cómo podríamos adaptar las actividades de física al contexto de los estudiantes con necesidades educativas específicas, pero obviamente trabajando transversalmente el asunto de las habilidades blandas, que como ustedes saben es el éxito de todo profesional actualmente en el siglo XXI. Para ello vamos a utilizar los objetivos SMART, los cuales son específicos, medibles, alcanzables
relevantes y temporales. Y hemos creado nosotros un prototipo que es el plano cartesiano, ¿sí? El plano cartesiano y, y los componentes rectangulares. Perfecto. Le hemos llamado Smart One. Específico, leer y ubicar puntos simples en el plano cartesiano, porque nosotros vamos a hacer física medible, colocar puntos en el plano cartesiano según instrucciones verbales o visuales simples, alcanzable, utilizar materiales adaptados como marcadores de colores brillantes o puntos táctiles para facilitar la ubicación de los puntos. Hemos de utilizar OneNote, ¿sí? Excelente OneNote Education. Vamos a utilizar también GeoGebra. Relevante la habilidad para leer y ubicar puntos es esencial para comprender la representación gráfica de datos en física, es decir, una abscisa, una ordenada, el conjunto de una abscisa más una ordenada es una coordenada, y temporal, practicar la ubicación de puntos en actividades guiadas durante 3 semanas de clase. Preguntarán, ¿por qué 3 semanas de clase? Es necesario con este tipo de estudiantes en la clase y hacer obviamente la corrección y el refuerzo respectivo. Sí, es decir, hay mucha física, obviamente, ya involucrada en este aspecto. Perfecto. Continuamos, leyes de Newton, sí, nuestro SMART 2. Específico, observar y describir el efecto de las fuerzas en los objetos de diferentes masas. Medible, describir manualmente o mediante pictogramas cómo se mueven los objetos de diferentes masas cuando se les aplica una fuerza. Alcanzable, proporcionar materiales sensoriales y de manipulación que faciliten la comprensión de las fuerzas y el movimiento. En esta parte me dirán, pero ¿cómo a la virtualidad vamos a proporcionar materiales sensoriales? Es fácil y lo hemos hecho. Por ejemplo, les pedimos cualquier objeto que tenga su determinada masa y que sea difícil de moverlo. Puede ser desde una piedrita que se tiene de moler en la cocina. Obviamente vamos practicando con un dedito, no lo podemos ver con dos, con la mano ya lo podemos ver. Es decir, y vamos ahí solo en ese aspecto, con ese objeto sensorial llamado piedra, obviamente analizar la fuerza de fricción y de rozamiento. Y ya estaríamos hablando de leyes de Newton, ¿sí? Cuando no le puede mover, hasta que le puede mover, cuando obviamente se rompe ese coeficiente de rozamiento estático para pasar a rozamiento, a coeficiente de rozamiento cinético. Sensacional. Temporal. Realizar las relevantes de objetivo ayuda a comprender la relación entre fuerza, masa y movimiento, lo que es fundamentalmente en toda la física. Temporal, realizar las observaciones y discutir los resultados en 3 sesiones de clase. ¿Por qué 3? Ya les había explicado con anterioridad. 3.1. ¿Para quién? Yo mejor diría para quiénes. La población son todos los estudiantes de segundo de bachillerato con necesidades educativas específicas. Pero nosotros no hemos, tanto con Darwin como Edison, no hemos tomado los datos al azar, sino los datos técnicamente. Es decir, nosotros vamos a trabajar, y es más, ya lo hicimos, ya lo comprobamos, este proyecto, con discapacidad intelectual, y en segundo de bachillerato son 15, como puede verificar tranquilamente la data en coordinación. De esos 15, ¿no es cierto? Nosotros hemos elegido 3 porque son producto de una muestra. Entonces, ahí está la población, 15 estudiantes de discapacidad intelectual con obviamente su grado de discapacidad respectivo. Y aquí está ya la parte científica, ¿no? El tamaño de la muestra a que es igual al tamaño de la población universo multiplicado por el porcentaje deseado y dividido para 100%. Sabemos que son muestras pequeñas, por lo tanto, es aceptable tomar de un 10 a un 30%. Nosotros en esta ocasión hemos trabajado con un porcentaje del 20%. Por lo tanto, 15 que demuestran que tienen discapacidad intelectual por 20 dividido para 100 es un fácil cálculo y tenemos 3 estudiantes de muestra. Por eso es que nosotros trabajamos, ¿sí? Tanto con Gisela, tanto con María y tanto con William. Para todo este trabajo nosotros nos vamos a apoyar y nos estamos apoyando en Power BI, ¿sí? Que ahí obviamente está la población y hemos traído, trabajar en Power BI es muy productivo porque tengo y realizo los gráficos estadísticos que yo deseo a la brevedad posible, ¿sí? Y me va a ayudar para saber obviamente esta data hasta mi muerta, ¿no? Con cuáles alumnos voy a trabajar y aquí está, por ejemplo, Macías María tiene una discapacidad intelectual del 68%, Gisela del 45% y William Morán del 41%. Sí, es muy productivo trabajar con Power BI. ¿Qué vamos a crear o diseñar? Implementar la gamificación para la enseñanza-aprendizaje de física
en el contexto de los estudiantes con necesidades educativas específicas. Como segundo punto, un cuestionario electrónico interactivo para el repaso de las evaluaciones diferenciadas. Es decir, nosotros ya estamos trabajando y también agradecerle ahí a Susita Vargas, obviamente, en la elaboración de los juegos. Es un trabajo en conjunto que nos va a ayudar muy bien a salir con este proyecto adelante. Tenemos también utilizar el asunto de las habilidades blandas y cómo luce. ¿Sí? Aquí tenemos cómo luce, tenemos el respectivo plano cartesiano, ¿sí? Y ya estamos en la plataforma del ministerio. Sí, ahí está el juego. Consiste en hallar, obviamente, las coordenadas de las pelotitas que están ahí. Tenemos como segunda actividad de gamificación, unir las parejas según la primera ley de Newton. ¿Sí? Así es como luce. Y tenemos el prototipo plano cartesiano, todo a través del juego. Y también tenemos las leyes de Newton a través de un juego. Obviamente un juego que tiene obviamente un contexto que involucra mucha explicación de antemano. Y es más, ya la venimos trabajando más de un año, así dos con los chicos de necesidades educativas especiales y que luego en los resultados van a darse cuenta de que sí ha sido efecto, pero que obviamente con la actividad de la gamificación se refuerza y el aprendizaje es más significativo. Muy bien, tenemos las pruebas, por ejemplo, Gisela en plano cartesiano 714, leyes de Newton 10, un promedio de 8,57. En María Virginia Macías Domínguez, plano cartesiano 10, leyes de Newton 3,33, un promedio de 6,66. William Moisés Morán Polanco 8,57, leyes de Newton 1,67, un promedio de 4,97. Y vemos que por asignatura en plano cartesiano tenemos un promedio de 8,57 y en leyes de Newton de 5. Es muy interesante que ya con la gamificación y obviamente las entrevistas, todo lo que hemos trabajado por Zoom, los estudiantes, en este caso tanto Gisela, tanto María Virginia como William, han obtenido luego del refuerzo respectivo, ¿no es cierto? Hay un antes y un después, medio de un refuerzo, la explicación, vamos al juego, y en esta ocasión ha obtenido un promedio de 10. Fíjese que de 8,57 a 10, los estudiantes tienen un porcentaje de mejora significativo, pero en cambio, del BS Newton de 5 a 10 tienen un porcentaje de mejora del 100%. Es decir, eh, todo el trabajo ha dado muchos resultados. Obviamente podemos hacer estéticamente una comparación de medias para tal vez hacer un artículo científico que conlleve obviamente a mejorar este proyecto. Referentes teóricos. Ya no nos hemos basado únicamente en documentos de carácter científico del 1980, sino que también hemos dado la apertura, por ejemplo, el artículo de Gamification in Education, ¿sí? A Systematic Mapping Study, con los autores de Teredin, Nick Dixon, Khaled y Nake. Es decir, ya hemos adaptado ya artículos, revistas, por ejemplo, como la Education, Technology and Society, en el año 2011. Entonces, no son estudios ya de gamificación y educación, incluida la enseñanza de la física, pero es muy importante qué habilidades blandas ya estos autores incluyen. Y son, por ejemplo, que pueden mejorar el compromiso de los estudiantes y promover el desarrollo de las habilidades blandas, ¿sí? Con consideraciones específicas con las necesidades educativas especiales. Ojo, ¿y por qué digo especiales? Porque si nosotros encontramos en el Internet necesidades educativas específicas, no encontramos. Es un término acuñado en otros medios de específicas, pero que yendo a la parte de afuera no da. Entonces, por eso es el término, por si acaso aclaro, para no hacer de menos, obviamente, a este grupo excelente de estudiantes con los que estamos tratando. El título del artículo también, el de Hamari, ¿sí? El de Sarsa, publicado en la International Journal of Human Computer Studies del año 2014, es un tremendo artículo que habla de la gamificación y su impacto en el desarrollo de habilidades blandas, ¿sí? Estudia cómo la gamificación puede ser efectiva para mejorar esas habilidades. Y obviamente va un poquito más allá
que también es vencer con los paradigmas que nosotros tenemos, es decir, resolver problemas. Bueno, paso a la vez. Tenemos también un tremendo artículo, Gamification of Learning de Students, Sign Language Skills, de los autores Kirvis and Supansi, sí, donde habla mucho de lo que nosotros tenemos, el multimedia, herramientas, aplicaciones, es decir, hay mucho software, y que en realidad, como nosotros nos estamos apoyando en ese, en el Power BI, ¿no es cierto? En la tecnología que hacer las entrevistas por Zoom, es decir, nosotros estamos súper tecnologizados y el manejo continuo con los estudiantes es lo que da el resultado. Que lindo había un estudiante, ¿no es cierto?, que dice que yo no tengo problema en encontrarme con Internet y lo he evidenciado, por ejemplo, con María Virginia. Tiene mucha capacidad, tiene 27 años, tiene discapacidad intelectual, pero no tiene ningún problema en la tecnología. Vamos con así nuevamente con este artículo, a Systematic Review on the Effectiveness of Gamification in Higher Education. Entonces, con los autores en el año 2018, y tiene algún componente que, que nos llamó mucho la atención, que es, las computadoras, pero obviamente también tratado del aspecto humano. Entonces, analiza la efectividad de la gamificación y también se va un poquito más allá, incluido en la educación superior, porque no olvidemos que nuestros estudiantes, aunque ustedes no lo crean, pues en este grupo, pero puede obviamente que estamos trabajando también con los otros estudiantes, acceden a la universidad. Entonces, toda esta importancia que nosotros le demos a nuestro contexto educativo va a generar mucho impacto, ¿no? Y sobre todo con los estudiantes de NE que nosotros estamos trabajando. Y así también tenemos el artículo de Ivancheva, Stoyanova, Ivanchev, que publicaron en la revista internacional, ¿sí? De educación en el año 2020, y donde se hace una revisión de toda la literatura acerca de gamificación. Y como ya les digo, habilidades blandas va un poco más a resolución de problemas y eso genera mucho impacto pedagógico. Como quinto punto tenemos implementación y evidencias. Hemos trabajado con los objetivos en SMART, toda la estadística la hemos alzado en Power BI, hemos trabajado para las clases con OneNote Education, para las entrevistas con Zoom, también hemos implementado, por ejemplo, Excel, y aquí obviamente están ya los productos y ahí está una captura de obviamente que trabajando con Melanie Troya, o Gisela Troya, Melanie, por si acaso, es la tía que hace, obviamente, las funciones de tutor. Y es muy importante también la colaboración que han tenido en este caso, las tías, las madres, para poder sacar este proyecto adelante, de las cuales estoy súper agradecido. Tenemos ahí el manejo y el trabajo con María Macías Domínguez. Ojo que todo está documentado. Lo mismo con William Polanco. Y es decir, tenemos las grabaciones en donde obviamente están las actuaciones, los puntajes, los tiempos obtenidos de sus notas. ¿Con qué hemos trabajado? Muy bien, y este trabajo no es de ahora, se lo lleva realizando cierto tiempo, por eso veían en la primera media de las calificaciones un promedio de 8 punto algo más, porque hemos utilizado OneNote Education. Fíjense, estas son las clases con centros de necesidades educativas especiales. Aquí está obviamente ya el producto en la plataforma de la convocatoria 13. Por ejemplo, ahí tenemos Paralelo 4 y la Troya, una clase del martes 6 de febrero de 2024. Es decir, donde en el contexto de la dinámica explicamos gráficos simples donde ella obviamente puede asimilarlo con la realidad. Nuevamente, las leyes de Newton. Y por último, bueno, por último, para terminar, tenemos las conclusiones. ¿Qué genera todo este tipo de universidades educativas específicas? Mayor compromiso y motivación. La gamificación en la enseñanza de física puede aumentar el compromiso de los estudiantes al convertir el aprendizaje en una experiencia interactiva y divertida. Para esta clase de estudiantes, el proporcionarles un entorno más estimulante y atractivo nos genera un buen aprendizaje significativo, como también la personalización del aprendizaje. Por eso nosotros hicimos un DIAG para trabajar específicamente con los estudiantes de discapacidad intelectual.
¿sí? En donde ¿qué les permite, por ejemplo, que nosotros ajustemos la malla curricular, hagamos la respectiva adaptación curricular, lo que va a, y lo que significa llevar un aprendizaje más personalizado. Nos hemos planteado este reto, no trabajar con los estudiantes normales, sino con los estudiantes que tienen capacidades específicas, yo diría asombrosas, porque ya en el transcurso ya van, obviamente, a través de la del repetir, de las iteraciones, obviamente logrando ese aprendizaje que nosotros queremos. Desarrollo de habilidades sociales y colaborativas. Y eso es nuestro donde apuntamos, ¿no? Sí se puede realizarlo con física, sí se lo puede realizar con matemáticas, es decir, con cualquier ciencia experimental, donde a través del juego, de las actividades gamificadas, logramos cumplir la destreza que exige el Ministerio de Educación. Aprendizaje a través de la experimentación y la exploración, sí, dirán ustedes, pero no vamos a experimentar. Y yo les digo que sí. Cuando les dije el ejemplo de la piedrita, el alumno va experimentando simple, en casa, con algo muy básico, va experimentando todo lo que tiene. Incremento de la autoconfianza y la autoeficacia. Participar en actividades gamificadas que les permitan superar desafíos y alcanzar objetivos puede ayudar a aumentar la autoconfianza de los estudiantes. ¿Sí? Tienen una actitud más positiva. Hemos podido observar, por ejemplo, ya en las clases, el refuerzo, la gamificación, esa carita feliz que no la vemos muy a menudo, pero es muy importante cuando ellos logran sus objetivos y cumplen las notas, que obviamente, pero hay que trabajarlas honestamente y correctamente. Vamos con el último, paso ya a las recomendaciones. Diseñar actividades inclusivas. Este lindo término inclusivo. Al crear actividades gamificadas para enseñar física, es fundamental asegurarse de que sean inclusivas y accesibles a todo el universo de estudiantes. Y ahí donde va la personalización, la adaptación, con instrucciones claras, apoyos visuales, auditivos, es decir, en donde nos lleve todo este tipo de experiencias para que el aprendizaje lo hagan de una manera excelente y puedan pasar, obviamente, a cada tipo de asignación, actividad y, obviamente, de unidad en unidad. Integrar la retroalimentación constructiva. Es muy importante la retroalimentación en esta parte. ¿Sí? Nosotros empleamos muchos mecanismos de retroalimentación de lo que ya les había explicado anteriormente y obviamente es muy importante que ellos vayan viendo su progreso y es por eso que en las primeras notas, tanto Gisela, William como María Virginia en o plano cartesiano o ley de Newton tuvieron una nota que no les satisfacía, pero luego obviamente la obtienen, pero es el trabajo de unas 3, 4 clases que hemos elaborado el proyecto en donde nosotros vamos consiguiendo los objetivos deseados. Sí, y obviamente jugando, pero aprendiendo estrategias y, ¿por qué no? Algo que se considera que el alumno no puede lograr en ese pacto, que es el razonamiento. Entonces, en todos los documentos científicos hemos pedido que sí lo pueden hacer. Lo van obteniendo de a poco, pero es un trabajo muy esforzado, pero que al final vale la pena. Fomentar la colaboración y el apoyo mutuo. La gamificación en el aula puede ser una excelente oportunidad para fomentar la colaboración y el apoyo mutuo entre los estudiantes. Por ejemplo, hicimos una sesión tanto con Damaris, con María Virginia, y vimos que las dos, mientras se daba clases, se iban apoyando la una a la otra para poder resolver, por ejemplo, el cuestionario, el que van a dar muy próximamente para ya terminar la unidad 4 en la C12. Y nosotros creemos que también, si es posible, obviamente, a través de la virtualidad, a través de la distancia, realizar un trabajo en grupo, colaborativo, cooperativo, que les satisfaga. Y esas habilidades sociales y de comunicación de los estudiantes también crean un ambiente de aprendizaje solidario, un ambiente de aprendizaje en donde están motivadísimos para terminar el año y, ¿por qué no soñar en un trabajo, en una responsabilidad un poquito, ¿no es cierto?, que se les dé la sociedad y lo podemos lograr si trabajamos de forma conjunta. Esta base, y lo pongo después porque ya obviamente los demás grupos dirán, el señor Nobles, en 1998, plantea esta situación acerca de la andragogía, pero nosotros ya lo trabajamos y les voy a leer los aspectos y vamos
a explicar por qué lo hicimos. Fijar un clima cooperativo de aprendizaje, mapa de empatía. Realizar un diagnóstico de las necesidades y de los intereses del adulto. Viene el documento individual de adaptación curricular, el famoso DIAC. Además de eso, obviamente metimos la data en el Power BI para obtener los datos de forma instantánea y obviamente hacer un trabajo más eficiente. Tercer punto, formular los objetivos basándose en las necesidades y los intereses diagnosticados. Hemos trabajado con la teoría SMART de los objetivos. Fíjese cómo todo ya va cuadrando. Diseñar las actividades secuenciales para alcanzar los objetivos. Obviamente, hacer SMART específico, medible, alcanzable, relevante y temporal. Obviamente tenemos que dar un tiempo específico. Ejecutar el diseño seleccionado, métodos, materiales y recursos. Si ustedes están atentos a esta presentación, estimada Yuri, fíjese que hemos elaborado una lista inmensa de recursos tecnológicos, de recursos del Ministerio de Educación, los DIAG, el Excel, el Power BI, es decir, GeoGebra, OneNote Education, para que el aprendizaje se vea reflejado. Es decir, eso es un trabajo muy minucioso, un trabajo muy extenso que hemos hecho tanto con Darwin como Edison para lograr los objetivos deseados. El último, ser vivencial, activo, actualizado, participativo, interesante y práctico. Y eso lo hemos logrado con los dos prototipos. Entonces, la idea es nosotros hacer esa minería de datos en Internet, buscar y buscar y rebuscar, diría yo, ese recurso que nos permita lograr la destreza que exige el Ministerio de Educación y cumpliendo con toda honestidad y responsabilidad y saber que el estudiante con necesidades educativas específicas sí se puede. Saludos y muchísimas bendiciones. Muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad.